Buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a este momento especial de compartir la palabra de Dios en este día martes 2 de junio. En la madrugada de este día aprovecho de grabar este compartir que tenemos siempre porque este día me espera una mañana bastante agitada y no voy a tener el tiempo necesario para recorrer otro lugar de la casa, prefiero hacerlo desde la habitación. Vamos a poner en la presencia del Señor para compartir la palabra de Dios en este día. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Después del 25 de febrero, volvemos recién ahora a retomar la lectura continua los días de semana del Evangelio de San Marcos. Veámoslo esto como esta serie de Netflix. La primera temporada terminó el 25 de febrero, después ya entramos en este tiempo propio de Cuaresma. Fueron 40 días donde no tomamos la lectura continua del Evangelio de Marcos, después vino el tiempo de Pascua, 50 días, es decir, 90 días. 90 días en los cuales fuimos conociendo la palabra de Dios, pero bajo otro evangelio, bajo la tónica propia de cada tiempo litúrgico, tanto de Cuaresma como este tiempo de Pascua. Y ahora entonces que volvemos al tiempo común, también conocido litúrgicamente como el tiempo ordinario, vamos a ver, por decirlo de una manera, la segunda temporada del Evangelio de San Marcos. En este sentido, antes de comenzar con el Evangelio, creo que es importante entregar algunas claves como leer el Evangelio de San Marcos. San Marcos, se le atribuye a él ese Evangelio, es el primer Evangelio que se escribe, como tal, y que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Lo escribe entre los años 50 y 60, después de la resurrección de Jesús, ¿no? Entre el 50 y el 60. Hay un destinatario propio, que es la comunidad de seguidores de Jesús, o la comunidad cristiana que vive en Roma. Por lo tanto, en el Evangelio de repente va a entrar a explicar ciertas cosas propias para que vive en Roma entienda, porque está hablando de otra cultura, estamos hablando de una cultura de Palestina, de otro continente, de Asia, en fin, entonces para que entienda ciertas cosas. Y siempre el Evangelio entonces lo va a decorar con ciertas explicaciones. Vamos al Evangelio de hoy día. Perdón, y hasta del capítulo 3 en adelante, el Evangelio de San Marcos, ya comienza a existir una tensión entre Jesús, los fariseos, los herodianos, los saduceos. Van a ir apareciendo constantemente y ellos aparecen en el Evangelio tratando de poner una trampita para que Jesús, como decimos también en Chile, pise el palito, pisando el palito tenga con qué acusarlo. Jesús se da cuenta del auditorio que tiene. Eso no lo paraliza. Jesús sigue anunciando la buena nueva. Y bajo esa perspectiva, entonces, hoy día ya retomamos este Evangelio, la segunda temporada, por llamarlo de una manera, en el capítulo 12. Del capítulo 12 de este Evangelio de San Marcos, en los versículos 13 al 17 concretamente. ¿Qué aparece aquí? Están los fariseos y están los herodianos. Le preguntan a Jesús, Maestro, sabemos que tú eres sincero, que no te importa quién escucha, tú dices las cosas claramente, en fin, y le tiran una pregunta capciosa para ponerle una trampa. ¿Es lícito o no es lícito pagar el impuesto? ¿Tenemos que pagar el impuesto o no? Jesús se da cuenta del sentimiento y por qué lo buscan y le hacen esa pregunta. ¿Para qué le dicen esas cosas? Tú sabes que sabemos que eres sincero, que no te importa quién te escucha. O sea, por un lado, los herodianos y los fariseos saben que Jesús no tiene pelo en la lengua y que va a cantar las cosas claritas. Pues bien, entonces le están preguntando ahí algo que la respuesta de Jesús puede ser muy polémica. Recordemos que Palestina es una colonia de Israel, es una colonia del Imperio Romano. Están dominados por Roma. Pagan un impuesto que se va directamente a Roma. Otro impuesto que para mantener el ejército romano. Otro impuesto que tienen que pagar para el templo. Y así, otro impuesto que el que roba el publicano, el cobrador de impuestos, que también se va quedando con algo así. El pueblo vivía en una crisis económica. El pueblo de Israel vivía en una crisis económica y vivía situaciones difíciles. Les doy un dato simplemente estadístico. Si una familia, por ejemplo, tenía 10 gallinas, para que entendamos un poco, 7 corresponderían a los impuestos que van a Roma. 2 corresponderían al impuesto que va en el mismo pueblo de Israel al templo, a las autoridades.
propia del pueblo judío. Y la gallina que les va quedando, si es que el publicano es honesto, no se va a llevar la mitad. ¿Cuánto le queda a una familia? Le queda poquísimo. Por eso que la pregunta es capciosa. Si Jesús dice que no, tienen con qué acusarlo y con qué decir, este es un revolucionario, es un subversivo, que lo único que quiere es que el pueblo se levante en armas contra Roma. Si dice no, Jesús está con todo un pueblo de atrás que está esperando él, es un líder, una persona honesta que lleva la palabra de Dios, que anuncia, en fin. Y Jesús entonces le dice, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame una moneda. Y le muestran una moneda que tiene una esfinge, ¿no? Tiene un cara y sello, llamemos. Entonces él dice, ¿de quién es esta cara? Del César. Y Jesús responde una respuesta tan inteligente, tan sabia, tan salomónica. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Hasta ahí nadie más se atrevió a preguntarle nada. Jesús, por decirlo de una manera, salió victorioso de esa trampa, de esa encerrona que le tenían. Pero sabemos que Jesús no respondería a eso. ¿Qué nos respondería Jesús hoy si yo le preguntase, si nosotros acá en el norte le preguntáramos, ¿está bien que al pueblo que trabajaba en las salitreras le pagaran con una ficha de caucho? ¿Está bien? Está bien que los dueños de la oficina salitrera, en aquel tiempo las compañías inglesas, norteamericanas, pagasen al pueblo con una ficha que, ojo, solo se podía ocupar dentro de la misma oficina salitrera o pueblito salitrero, solamente para comprar ahí en los negocios que eran de los mismos dueños de la salitrera. ¿Está bien? Sabemos que Jesús respondería otra cosa. Sabemos que Jesús apelaría profundamente por lo que en la iglesia conocemos como doctrina social de la iglesia. Lo que es justo, lo que es ético. Hoy día creo que también esas preguntas nos pueden dar vuelta. Saben ustedes que hay personajes que han sido presidentes de otros países, de varios países, que a veces han querido utilizar esta misma frase de Jesús, pero para su conveniencia. Cuando la iglesia se mete a hablar de doctrina social, cuando la iglesia se ha puesto a hablar de justicia social, cuando la iglesia ha hablado de sueldo ético, cuando la iglesia ha hablado de la pobreza, de la dificultad económica, del mundo del proletariado, del trabajador, han querido decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, han mal utilizado esa frase de Jesús haciendo decir que la iglesia tú no te metas en temas económicos, tú no opines en el tema de la bolsa, tú iglesia no opines tú en el tema de la AFP y todo lo que nosotros vamos descubriendo en ella, que ha ido enardeciendo el corazón de las personas. Todo eso le puedes decir, todo eso. Pero el Evangelio habla precisamente de la dignidad de las personas. El Evangelio de hoy día nos invita a reflexionar eso. ¿Cuál es mi postura como cristiano? ¿Puedo seguir haciendo vista gorda a ciertos temas o estos temas no me competen, no me molestan? Pues mientras no me toque el bolsillo, ahora está molestando porque toca el bolsillo de muchos y muchas. Otra cosa sería si hubiese en algún momento los gobiernos de nuestro país, de tantos otros países en general, hubiesen aplicado ciertos impuestos profundos para una transformación de una sociedad dignificada. En Chile, por ejemplo, el impuesto a las minerías. ¿No sería algo importante, sobre todo en este momento de la crisis, no sería algo importante para el mundo educativo que nos hizo estallar en un conflicto social en el mes de octubre? ¿No sería tan importante en el mundo de la salud para haber tenido otros insumos propios para enfrentar este momento crítico? Cuando en Chile, por ejemplo, y otros países, la salud es un privilegio, no es un derecho. Algo está mal. Todavía, queridos hermanos, tenemos sectores que nos siguen mostrando a nosotros nuestra vida que puede costar una ficha. La vida del ser humano no cuesta una ficha. La vida del ser humano es dignidad. El Evangelio de hoy día nos invita a mirar a eso. Discúlpeme que me he alargado con la introducción, pero el Evangelio de San Marcos de hoy y los evangelios que vamos a ir viendo nos dan para mucho, para poner los pies bien puestos en la tierra, para darnos cuenta que nuestro compromiso cristiano también pasa por una dignidad, en justicia y en verdad, para poder construir la paz. En los conflictos sociales que están teniendo en Estados Unidos hoy, en este tiempo, uno de los grandes gritos es queremos paz.
pero hay que construir la ley de una justicia. Todos los pueblos de la tierra queremos justicia para poder llegar a una paz. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y también que de repente no se manipule la palabra de Dios para un lado o para el otro. Que no queramos ponerle en boca de Jesús algo que dijo en un contexto concreto y que muchas veces se malentiende. Como aquella otra frase que dice, los pobres lo van a tener siempre. Eso también es sacar de contexto el anuncio profético y anuncio liberador que trae Jesús. Al Jesús crucificado, que será una gran apuesta que va mostrándonos el Evangelio de San Marcos, al Jesús liberador, que es otra de las claves con la cual hay que saber leer los Evangelios de San Marcos, y sobre todo imaginándolo. Al autor de este Evangelio le gusta que el que lee el Evangelio se lo imagine el contexto, se dé cuenta de las cosas que hay detrás, se dé cuenta de la malicia, la perspicacia que existe, se dé cuenta del movimiento que tiene. A ese Jesús es que nosotros seguimos, el crucificado, como también el Dios liberador. Pidámosle al Señor que nos ayude a ir viviendo nuestro compromiso y que no se ocupe, no se mal ocupe las palabras de Jesús. Porque al César lo que es del César sí, pero la vida del hombre es vida de Dios y la dignidad de toda persona también le incumbe a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Nuestra Madre María siga cobijando a tantas personas enfermas, a tantos pobres y hermanos nuestros que sufren la crisis económica en todo el mundo, también en nuestra tierra, que María nos consuele y nos ayude. La gran profetisa del reino de Dios, la que también anunció la buena nueva con corazón, con maternidad, con afecto, pero también con valentía. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga, tengamos un lindo día en compañía de los nuestros, sigamos cuidándonos porque hay mucha porfía en las calles. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.